Resolvemos otro ejercicio de final. En este caso nos piden calcular el volumen de un cuerpo cuyos puntos cumplen con x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4x, x más z menor o igual que 6 y x menos z menor o igual que 6. Bueno, vamos a comenzar por graficar el recinto para después evaluar los límites de integración. Ya sabemos, como se indica acá abajo, que el volumen del sólido se va a calcular integrando la función 1, diferencial x, diferencial y, diferencial z. Después veremos si conviene continuar utilizando coordenadas cartesianas o podemos cambiar alguna otra coordenada que facilite los límites de integración y los cálculos posteriores. Bueno, comencemos por la primera inecuación, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4x. Digamos que la superficie asociada a esta inecuación va a ser esta superficie que se indica acá, x cuadrado más y cuadrado igual 4x, que va a ser el borde, la superficie frontera del sólido. Para identificar claramente de qué se trata, completamos cuadrados. Haciendo los cálculos correspondientes, llegamos a que esa superficie se puede expresar como x menos 2 al cuadrado más y cuadrado igual 4. Va a tratarse de una superficie cilíndrica, de eje z, que es la variable que falta en la ecuación. Es un cilindro circular, porque la ecuación que vemos aquí corresponde en el plano XY a una circunferencia. Es un cilindro circular recto de eje z. La circunferencia directriz está desplazada 2 unidades en el eje X, su centro es el 2, 0 y su radio es 2. Ahora vamos a ir graficando aquí al costadito, aunque ya está hecha la gráfica, para que vean cuál es la secuencia que uno haría eventualmente para graficarlo a mano. Este va a ser el eje X, Z, Y. Bueno, tenemos entonces un cilindro circular recto de eje Z que va a estar graficado en sentido del eje. La circunferencia directriz tiene centro en 2, 0 y radio 2, por lo cual llega hasta el origen y llega hasta el punto de abscisa 4. Aquí graficamos la circunferencia directriz. A ver, esto me quedó un poco cerca del eje. Una cosa así, más o menos. Y aquí va a estar el borde del cilindro. Y aquí también es un cilindro que se extiende verticalmente a lo largo del eje Z. Como dice, x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4x son los puntos que están por dentro de la superficie cilíndrica, que están encerrados por la superficie cilíndrica. La otra ecuación que nos plantean es x más z menor o igual que 6. La superficie frontera va a ser de ecuación x más z igual 6. Esto es un plano paralelo al eje Y, que corta al eje X y al eje Z en 6. Supongamos que este es 6. Aquí tendremos por acá 6. Esta es la traza del plano. El plano se extiende a lo largo del eje Y. No quiero hacer demasiadas rayas para no complicar el dibujo. Bueno, y el plano va a cortar el cilindro con una elipse. Esto es uno de los cortes habituales y que siempre tienen que tener en cuenta. Cada vez que se corta un cilindro con un plano que no sea paralelo, en este caso al plano XY, que no sea perpendicular cortándolo, siempre el corte va a ser una elipse. Cuando cortamos un cilindro con un plano inclinado, el corte va a ser una elipse. Estará más inclinada, menos inclinada, por supuesto respeta la inclinación del plano, pero siempre va a ser una elipse. Como dice x más z menor o igual que 6, respecto de este plano que acabamos de dibujar, son los puntos que están en el semiespacio inferior, los que están por debajo de ese plano. Siempre, como digo, si no se dan cuenta así a ojo, pueden verificar con un punto. En este caso, por ejemplo, se puede verificar con el origen. 0 más 0 es menor o igual que 6, verifica, por lo tanto el origen pertenece a esa parte del espacio que responde a esta inecuación y va a ser de este plano hacia abajo. ¿Qué pasa con la otra ecuación que nos queda? X menos z menor o igual que 6. En el igual, x menos z igual 6, esto también refiere a un plano. Este plano corta la x en 6 y la z en menos 6. Es un plano que también es paralelo al eje Y. Así que este plano va a cortar, por ejemplo, por acá, la z en menos 6, la x la corta en 6, así que esta va a ser
la traza y también va a cortar al cilindro en una elipse. Respecto de la desigualdad, como x menos z tiene que ser menor o igual que 6, corresponde a los puntos que están por encima de este plano, es decir, los que están hacia arriba. Por lo tanto, el sólido va a estar comprendido por los puntos que están limitados por estas tres ecuaciones, que son por debajo del plano, a ver, lo muestro en el dibujo hecho a mano, por debajo del plano x más z igual 6, por encima del plano x menos z igual 6 y por dentro del cilindro. Tenemos que averiguar el volumen de ese sólido. Como se trata de una superficie cilíndrica y su proyección, si ustedes se fijan, la proyección en el plano XY, que es la sombra de este sólido, va a ser una circunferencia, va a ser un círculo cuya circunferencia borde es la directriz del cilindro, que está dibujada aquí a la izquierda. Esta sería la proyección. Tratándose de un cilindro con una proyección circular, conviene trabajar con coordenadas cilíndricas. Entonces, para evaluar cuáles son los límites de integración, comenzamos, como en general sucede, que lo más inmediato y lo más fácil es ver el ángulo θ, que es el ángulo que tenemos que barrer en sentido antihorario, como estoy indicando aquí con el lápiz, para poder abarcar todo el recinto. ¿Cuál sería el ángulo de barrido de θ? Entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, que es lo que estamos indicando aquí asociado al diferencial θ. ¿Qué pasa después? Tenemos que evaluar el ρ, radio vector en este caso en el plano, que sería algo así, atravesamos con flechas el recinto en la dirección del radio vector. Todos estas flechas, digamos, se inician en el origen y no tienen un radio fijo. Algunas tendrán un radio, una distancia menor, otras tienen una distancia mayor cuando salen del recinto, no es un radio constante, pero todas las flechas salen, por decirlo de alguna manera, esto de salen, por esta curva, por la circunferencia borde del círculo que resultó proyección del sólido. Entonces tendremos que encontrar la ecuación en coordenadas cilíndricas de esta circunferencia para poder hallar los límites de integración. Esa circunferencia es la directriz del cilindro, es decir, como se indica acá, x cuadrado más y cuadrado igual 4x. Acá está hecha entonces la transformación a coordenadas cilíndricas. Ya sabemos que x cuadrado más y cuadrado va a dar ρ cuadrado. 4x va a ser 4 ρ coseno θ. Se simplifican los valores de ρ y nos queda que ρ es igual a 4 coseno θ. Por lo tanto, los límites de integración para ρ van a ser entre 0 y 4 coseno θ. Una vez que ya tenemos los límites para la proyección del sólido, volvemos a la figura en el espacio para determinar la variación de la coordenada z en este sólido. Atravesamos el sólido con flechas en dirección del eje z y vemos por dónde entran todas las flechas. Las flechas entran por el plano de ecuación x menos z igual 6 y salen por el plano de ecuación x más z igual 6. En cada caso tendremos que despejar la variable z de la ecuación para poder identificar claramente cuál es el límite superior y el límite inferior de la integral. Eso está hecho aquí arriba. Acá tenemos para lo que sería la entrada, entran por este plano, x menos z menor o igual que 6, y despejamos la z, queda z mayor o igual que x menos 6. Transformado en coordenadas cilíndricas, esto va a ser ρ coseno θ menos 6 como límite inferior. ¿Y qué va a pasar en el caso del otro plano, que es el límite superior? Acá nos queda despejada la z, 6 menos x. Por lo tanto, la ecuación de este plano, en coordenadas cilíndricas, va a ser 6 menos ρ coseno θ. Como se indica aquí abajo, el diferencial z va a ir entre ρ coseno θ menos 6, que sería x menos 6, y 6 menos ρ coseno θ, que sería 6 menos x. Como digo siempre, no olvidar el jacobiano de transformación, que en este caso es ρ. Se hacen todos los cálculos correspondientes, se trabaja con todas las primitivas y el valor
pedido para el volumen del sólido es 32 pi. Hacemos un último ejercicio de final. Pide calcular la masa del cuerpo definido por y menor o igual que 4 menos x cuadrado, y mayor o igual que x cuadrado menos 4, y módulo de z menor o igual que 2, con densidad en cada punto proporcional a la distancia desde el punto al plano IZ. Bueno, en este caso tenemos varias cosas para evaluar. Tenemos que considerar cuál es el sólido, tratar de graficarlo para poder calcular sus límites de integración, y además definir la función densidad. A ver, la función densidad indica que es proporcional en cada punto a la distancia del punto al plano IZ. Acá tenemos un gráfico, esto ya lo vimos creo en otro ejercicio. Si tenemos un punto cualquiera en R3, la distancia al plano IZ, que es el plano de la hoja, es este segmento rojo, que va a tener la misma medida que este segmento que estoy marcando ahora con el cursor sobre el plano XY, que es la coordenada X del punto. Como digo siempre, cuando es distancias, poner módulo. Después evaluaremos si dejamos los valores positivos, los valores negativos, si toma valores positivos y negativos en el recinto, o solo positivos o solo negativos, y evaluaremos cómo abrimos el módulo. Pero siempre poner módulo para respetar el tema de que las distancias son positivas. Entonces, ¿cuál va a ser la función densidad? Va a ser K, una constante de proporcionalidad positiva, por módulo de X, que es lo que plantea la distancia del punto al plano ZI. Esta es entonces la función densidad. Como ya hemos visto en otros ejercicios, para encontrar la masa tengo que integrar la función densidad en el sólido. ¿Cómo graficamos este sólido? Está limitado por estas tres, o está definido por estas tres inecuaciones. La primera inecuación, en el igual, y igual 4 menos x cuadrado, corresponde a una superficie cilíndrica, porque falta una variable. Recuerda que estamos en R3, así que esto no es una parábola, que es el error más común, pensar que esto es una parábola. No, cuando la ecuación corresponde a una superficie de R3, se trata de una superficie cilíndrica. Ahora vamos a ver si podemos hacer el gráfico, cómo sería a mano, la secuencia. Este sería ahí. X, Z. Como veníamos diciendo, esto es una superficie cilíndrica de eje Z, cuya directriz es esta parábola y igual 4 menos x cuadrado en el plano XY. Esta parábola tiene raíces en 2 y menos 2. A ver, voy a extender el eje. Tendría raíces aquí y aquí. Si esto es 2... esto es menos 2, y el vértice lo tiene en el punto por aquí 4. A ver, supongamos, no me quedo muy en escala, pero supongamos que el 4 está acá. Sería, si esta es la parábola directriz, una superficie cilíndrica, es decir, que toma la forma de esa parábola y se extiende a lo largo del eje Z. No sé si se entiende el dibujo. Acá iría quizá en línea de puntos. Y aquí abajo también va a tomar la forma de la parábola. Esta sería más o menos, quedó mejor graficada me parece de este lado, la superficie cilíndrica, una de las superficies cilíndricas que corresponde a los bordes, a la frontera del sólido. Como dice y menor o igual que 4 menos x cuadrado, eso significa que van a ser los puntos que están hacia la izquierda respecto de esta superficie cilíndrica. Fíjense que el 0 verifica. Si yo pongo las coordenadas del origen en la inecuación, me queda 0 menor o igual que 4, que es verdadero, por lo tanto el origen pertenece a los puntos que verifican la inecuación correspondiente. Nos queda entonces, respecto de esta superficie cilíndrica, los puntos que están hacia la izquierda. ¿Qué pasa con la otra inecuación? Y mayor o igual que x cuadrado menos 4. En el igual, es decir, considerando y igual x cuadrado menos 4, es también una superficie cilíndrica cuya directriz es una parábola. En este caso la parábola está como
digamos, orientada, enfrentada a la anterior. El vértice va a estar en 0 menos 4, las raíces también son 2 y menos 2, así que sería una parábola similar a esta, pero enfrentada. Voy a pasar al dibujo que ya está hecho a mano, que está mejor hecho. Entonces yo tenía primero esta superficie cilíndrica y ahora habría que dibujar la otra superficie cilíndrica que está como espejada respecto de la anterior. Como dice, y mayor o igual que x cuadrado menos 4 corresponde a los puntos del espacio que están hacia la derecha de esta segunda superficie cilíndrica. O sea que por el momento son todos los puntos que están encerrados entre ambas superficies cilíndricas. La última inecuación, módulo de z menor o igual que 2, esto como ustedes saben es menos 2 menor o igual que z menor o igual que 2. Por lo tanto, la z está limitada entre los planos de ecuación z igual 2 y z igual menos 2. El plano z igual 2 corta a las dos superficies cilíndricas superiormente, el z igual menos 2 los corta inferiormente, y para el sólido consideramos los puntos que están entre ambos planos. Es decir, que el sólido corresponde a los puntos que están entre las dos superficies cilíndricas y entre los dos planos paralelos al plano XY, el plano z igual 2 y el plano z igual menos 2. ¿Cómo vamos a resolver estos límites de integración? Bueno, realizamos la proyección. Acá la proyección más fácil de evaluar es la que se presenta en el plano XY, que como se indica en esta gráfica que estoy redondeando con el lápiz, corresponde a las ecuaciones de las dos parábolas que son directrices de las superficies cilíndricas que están involucradas en este ejercicio. Ambas se cortan en 2 y menos 2, que son las raíces de las dos. Bueno, una es con vértice en 0,4 y la otra con vértice en 0 menos 4. Este recinto es el recinto proyección. En este caso, aunque estamos trabajando con superficies cilíndricas, como no son cilindros circulares, la proyección no es un círculo, no son cosas redonditas, entonces no me conviene trabajar con coordenadas cilíndricas. En este caso voy a seguir trabajando con coordenadas cartesianas. Bueno, avanzando con el ejercicio, la masa, como ya habíamos indicado, es la integral de la densidad. La densidad es k por el módulo de x. En este caso, no puedo sacar el módulo a priori, porque los valores de x en el sólido pueden tomar valores positivos o valores negativos. Fíjense que los puntos que están incluidos en este sólido en el cual tenemos que evaluar la masa pueden estar con valores positivos de x, es decir, hacia adelante en nuestro gráfico, o hacia atrás en el gráfico, hacia adelante y hacia atrás, entre comillas, ¿no? Donde los valores de x son negativos. Entonces, por el momento vamos a poner los límites de integración y después nos manejaremos con el tema del módulo para poder determinar bien la integral en sí misma. Bueno, en este recinto, en el recinto proyección, en el cual tenemos que empezar a trabajar los límites de integración como si fuese una integral doble, conviene dejar la x entre constantes. La x varía entre menos 2 y 2, que es lo que está indicado acá. ¿Qué pasa con las y'es? Vamos a atravesar el recinto en dirección del eje Y. Las flechas entran todas por esta parábola de ecuación y igual x cuadrado menos 4 y salen todas por esta otra parábola de ecuación 4 menos x cuadrado. Por lo tanto, los límites de integración para el diferencial y son el límite inferior x cuadrado menos 4 y el límite superior 4 menos x cuadrado. Vuelvo al sólido para evaluar la dimensión espacial, atravieso este sólido con flechas y veo que todas las flechas entran por el plano z igual menos 2 y salen por el plano z igual 2. Es decir, que los límites de integración para la diferencial z son menos 2 el límite inferior y 2 el límite superior. Sigo teniendo la función k módulo de x. Bueno, en el paso siguiente, entonces, como la primera integral es respecto del diferencial z, tanto k como x son constantes, así que salen, digamos, de esa primera integral, y me queda 4 y k, que 4 es el evaluar, digamos, la integral respecto de diferencial z. ¿Qué pasa una vez que evalúo diferencial y? Aquí también la módulo de x es constante, por lo tanto evalúo la integral aplicando la regla de Barrow en diferencial y obtengo módulo de x, llegamos a esta altura,
módulo de x por 8 menos 2x cuadrado. Aquí ya sí tengo que ver qué pasa con el módulo porque ya llegué al diferencial x. El módulo es solamente afectando a la x. Llegué al diferencial x. ¿Qué pasa con módulo de x? Como x varía entre menos 2 y 2, voy a tener que abrir la integral, porque el módulo de x toma un formato para los números negativos, es decir, entre menos 2 y 0, y otro formato para los números positivos entre 0 y 2. Hacemos entonces esa división en la integral. Cuando la x está entre menos 2 y 0, el valor de x es negativo y por lo tanto su módulo es menos x. En este caso nos quedaría el integrando menos x por el otro factor que era 8 menos 2x cuadrado, por lo cual se obtiene la expresión que vemos aquí indicada. Por otro lado, cuando la x varía entre 0 y 2, ahora la x es, el módulo de x va a ser x, porque la x es positiva, entonces el integrando queda como x por 8 menos 2x cuadrado, y en definitiva queda, como se indica acá, 8x menos 2x cubo. Se resuelve la integral y el resultado es 64k. En este caso, si no hubiesen considerado el poner el módulo cuando están trabajando con la distancia al plano YZ, hubieran obtenido un valor que no se corresponde con una masa. Probablemente les hubiera dado 0, creo que 0 más que negativo. Entonces ahí quizá hubieran tenido en cuenta que cuando trabajan con distancias tienen siempre que evaluar módulos para no perder la positividad que es inherente a la medida que se toma cuando se evalúan distancias. Bueno, con esto cerramos lo que sería integrales triples en todas las coordenadas.